La lectura en esta tarde la tenemos en el libro de San Marcos, capítulo 1, del versículo 4 hasta el 11, y vamos a leer de la versión Reina Valera. Dice así la palabra de Dios: Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios de esta época de luz, anhelamos escuchar tu palabra y sabiduría de manera fresca y transformadora. Abre nuestros oídos a tu voz llamándonos. Abre los ojos al amanecer de un nuevo día. Abre nuestro corazón a una nueva forma de vivir, siguiendo a Cristo nuestro Señor. Amén. El mensaje de hoy tiene como título El nuevo inicio y está basado en Marcos del capítulo 1, versículos del 4 al 11. Pero también vamos a estar tomando otros pasajes, especialmente en Isaías. Y la palabra de Dios dice así. Vamos a iniciar nuestra reflexión del día de hoy recordando una fecha histórica en mi vida. El 30 de enero de 1982 fui bautizado por inmersión, exactamente cuando yo cumplía 18 años. Sin mayor conocimiento doctrinal o lo que me iba a suceder en el futuro, cumplía una de las normas de la Iglesia Bautista: el de ser un adulto para ser bautizado, solo que fue una iglesia presbiteriana. Ese día sábado, yo obtenía mi ciudadanía, mi mayoría de edad y el inicio de la vida cristiana oficialmente. El pastor José Carrera realizó el servicio y muchos fuimos bautizados en el río del seminario de San Felipe en Guatemala. No recuerdo la hora exacta. Lo que sí recuerdo que aproximadamente eran las 12 cuando finalizó la actividad. Las hermanas de la iglesia nos ofrecieron a los presentes y a los que habíamos obtenido el bautismo un almuerzo para celebrar nuestro sello de cristiandad. Recuerdo que antes de ser bautizado, llegué con dudas y le pregunto al pastor: ¿será que una persona con muchas dudas puede ser bautizada? Yo lo que necesitaba saber si esto afectaría mi relación con Dios precisamente. El pastor en tono sonriente me dijo: cuando dejes de tener dudas, me llamas. Tal vez puedas ayudarme con las mías. No sé si el pastor Carrera las tenía, pero me hizo sentir que las dudas eran un proceso que deben solventarse durante el caminar de la vida cristiana y no pueden solucionarse en un momento. Ahora bien, es una bendición hablar sobre mi bautismo, pero hablar de la historia del bautismo de Jesús, eso no tiene comparación, debido a que hay mucho sobre esto que lo hace memorable y lo que nos ayuda a ver lo que significa el bautismo para nosotros. Muchas veces hemos pensado que el bautismo es una práctica puramente cristiana. Momento.
Pero si eso fuera cierto, ¿por qué Juan el Bautista ya estaba bautizando a las personas? Una de las cosas que sí es cierto es que no los bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo hacemos nosotros, y como lo enseña en el capítulo 19, el libro de Hechos. El bautismo, lamento decirle a todos aquellos que lo creían, no empezó con los cristianos, ya que muchos años antes de que Jesús viniera, el bautismo era parte de la fe judía. Ellos debían de presentarse al bautismo como un acto obligatorio y de arrepentimiento. Estos actos de bautismo correspondían a la práctica judía del mikvah, que consistía en una limpieza ritual constante, la cual es prescrita en el libro de Levíticos y que todavía practica el pueblo judío el día de hoy. Así que, hermanos y hermanas, el bautismo era parte de una purificación ceremonial que debía ocurrir antes de entrar a la presencia de Dios en el templo, antes de casarse. Y si usted hiciera algo que lo hiciera inmundo, también debería de bautizarse. Por ejemplo, tocar un cadáver. Entonces el bautismo en el ritual mikvah los haría limpios. Por otro lado, era costumbre realizarse una limpieza ritual como parte de su celebración anual del Año Nuevo judío, el día de la expiación. Aunque Jesús no necesitaba la purificación del pecado, porque estaba sin pecado, entonces tengo una duda, y esa es una de las dudas que le presentaba al pastor Carrera. ¿Por qué Jesucristo se bautizó? Aquí podría sugerir una respuesta. La costumbre judía de un mikvah es también una manera de marcar un nuevo comienzo. Y este fue el comienzo del ministerio de Jesús, de revelar el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, para Jesús el bautismo significa el inicio de su ministerio público, viviendo su propósito y la llamada de su ministerio. Los 4 evangelios nos dicen que cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió como una paloma. Este evangelio explica la visión de Juan el Bautista cuando dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El Espíritu que descendía como paloma era un signo externo de la verdad interior sobre quién era Jesús. El Dios humano o Hijo amado de Dios. Este debió haber sido una gran manifestación de Dios para el hombre que bautizó a Jesús, y la humanidad se regocija cuando lee su testimonio. Sin embargo, la parte más asombrosa del bautismo de Jesús es el sonido, la voz del cielo, Dios dando un testimonio personal sobre Jesús. Este es mi Hijo amado. Es posible que Juan se quede corto en la forma en que Dios se expresa de Jesús. Isaías en el capítulo 42 se extiende un poquito más y nos dice: aquí está mi siervo, a quien sostendré, mi elegido, en quien mi alma se deleita. He puesto mi espíritu sobre él y traerá justicia a las naciones. Para Jesús este bautizo se convierte en un nuevo inicio, se convierte en una ordenación y una unción para el ministerio. Como sucede cuando un pastor es ordenado, esto es solemne y grande, y es apreciado ante los hermanos, especialmente ante Dios. Pero esto nos llama a reflexionar en la vida de Jesús.
ya que después del bautismo de Jesús hay que leer su historia personal de quién es, qué hace, el objetivo de su vida, muerte y resurrección. De ahí se entiende por qué él, antes de su bautismo, la vida de Jesús no tiene la misma fuerza, ni la descripción, ni la importancia, si podemos decirle así, comparada al haber iniciado su ministerio. Quizás a cada uno le da un significado diferente a su bautismo. A Jesús le supo el ser escogido para cumplir la misión de Dios y para dar testimonio. Mi pregunta es, ¿qué significa el bautismo para nosotros? Para nosotros el bautismo es también un signo externo de una verdad interior sobre quiénes somos, los amados de Dios, el pueblo en que Dios pone su espíritu, las personas que obedecen la palabra de Dios y muestran el amor de Dios y que están llamadas a ser una luz para el mundo. Les encargo leer a Isaías 42 como una bonita lectura para este pasaje. Yo soy el Señor y te he llamado en rectitud, te he tomado de la mano, te he guardado, te he dado como un pacto al pueblo, una luz para las naciones. Esto está escrito sobre el Mesías Jesús. Pero al ser nosotros invitados a ser su hermano, también se trata de nosotros. Estamos llamados a ser una luz para las personas que nos rodean. Si bien es cierto, el agua rociada en el cuerpo exterior no puede limpiar lo que hay en el interior. Pero esto es simbólico de lo que sucede en nuestro exterior. O sea, cuando profesamos nuestra fe en Jesucristo a través del bautismo por agua. Lo más importante no sucede en lo exterior, ni el testimonio que se está dando en público, ya que todos por la unción del Espíritu y por su sangre tenemos una limpieza interior, y no solo esto, sino que nuestras dudas y aflicciones empiezan a ser desvanecidas en el correr de la vida. Cuando Dios nuestro Salvador reveló su bondad y amor, nos salvó, no por las cosas justas que habíamos hecho, sino por su misericordia. Él vino y lavó nuestros pecados, dándonos un nuevo nacimiento y una nueva vida a través del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, el bautismo se convierte en una señal externa de la verdad interior, de que somos perdonados y también que somos adoptados como hijos de Dios y que formamos parte de la familia de Dios y de su cuerpo. Así se entiende por qué los ministros de la palabra en el día del bautismo le dicen a ustedes: hijo de convenio, ha sido sellado por el Espíritu Santo en el bautismo y marcado cada uno como propiedad de Cristo para siempre. Así es, el bautismo entonces se convierte en una marca permanente. El agua en el exterior desaparece, pero la realidad interior se queda. Es como el tatuaje invisible o un sello de sal que permanece por siempre. Así es cuando nos bautizamos. Esto es simbólico, si usted desea, pero la marca de Dios que nos ha puesto nos marca eternamente como suyos y que estamos separados como su pueblo. Algunos casos pueden usarse para dar testimonio de dar a conocer que estamos siendo apartadas para buenas obras. En nuestras escrituras vemos al Espíritu Santo descendiendo como una paloma, pero lo veamos o no nosotros, el Espíritu Santo siempre va a estar acá. El Espíritu es el que hace y dirige. Entonces todas las actividades de nuestras vidas o de la vida de sus seguidores está siendo transformada a través del bautismo. Es por eso que Juan dijo: bautizo con agua, pero el que viene después de mí y es antes de mí, los bautizará con su Espíritu Santo. A partir de esa declaración, el Espíritu Santo es el que se manifestará en nosotros
A través de nuestra fe en Jesucristo y su presencia nos renovará, redarguirá y nos guiará a hacer la diferencia para este mundo. No porque nosotros seamos buenos, es su Espíritu Santo. Además, el Espíritu nos preparará para que estemos muertos al pecado y que seamos capaces de resistir la tentación y ser capaces de entender y obedecer a Dios y amar a las personas aunque no querramos. Así que el agua es el signo externo de lo que el Espíritu Santo está realizando en nuestros cuerpos interiores. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Esto es una delicia que se encuentra en Ezequiel 36:25. El bautismo del Espíritu Santo nos marca el comienzo de nuestra vida en el reino de Dios. Después de ello, empezamos a vivir nuestro propio propósito y el llamado a nuestra vida. Como personas que viven en obediencia a Dios, nuestra vida antes del bautismo no tendrá la importancia como que tiene después que hemos sido bautizados. Solo confiando en la misericordia de Dios, todos nos apartaremos de los caminos del pecado y renunciaremos al mal y a su poder en el mundo. Si al momento del encuentro personal con Cristo y su inmediato bautizo, iniciaremos un nuevo capítulo de nuestra vida. Sí, un nuevo capítulo, una nueva forma de ser. Nosotros en la iglesia enfatizamos la importancia en el bautismo de que todos estamos sirviendo a Dios juntos. Pero una de mis partes favoritas acerca de nuestros bautismos es que le pedimos a la iglesia que se comprometa con la persona que se está bautizando. Hermanos y hermanas, prometen ustedes como miembros de la iglesia de Jesucristo guiar y nutrir con la palabra y obra, con amor y oración, animándolos a conocer y seguir a Cristo y a ser miembros fieles de su iglesia. Todos los presentes dicen sí. Todos prometemos ayudar mutuamente a conocer a Jesucristo. Lo decimos juntos, lo aseguramos y lo gritamos. Pero déjenme contarle una pequeña historia. Había un hombre que perdió a su esposa a causa de un cáncer a una edad muy temprana. Ella tenía unos 20 años. La pareja tuvo 2 hijos, que ambos eran muy pequeños. En el servicio funerario, el hombre se levantó para hablar con la congregación y con lágrimas fluyendo por su rostro dijo a la multitud: Pastor, congregación, ¿realmente lo dijeron en serio cuando juraron enseñar a mis hijos en su bautizo? Porque si eso es cierto, entonces hoy más que nunca los necesito. Como ustedes se dieron cuenta, inicié este sermón el día de hoy recordando mi bautizo con el conocimiento que para todo cristiano también el recordar nuestro bautizo significa recordar nuestras promesas a Dios y a los demás y las promesas de Dios para nosotros. Hay una pregunta que todos nos debemos hacer en esta época. ¿Con qué frecuencia nosotros recordamos nuestros bautizos en esa forma tan especial? Cuando nos bautizamos, aunque ocurriera en una edad temprana para recordarlo, e incluso si el cielo no se abre y no hubiera bajado ninguna paloma blanca y brillante y ninguna voz en auge hubiese hablado, el Espíritu Santo estuvo allí y Dios todavía está diciendo: este
o estos son mis hijos amados. Ya sea que usted lo recuerde o no, cada día, hermanos, es una nueva oportunidad para vivir como el pueblo amado y perdonado de Dios, para vivir el llamado de Dios a nuestra vida, para ser la luz de Cristo para el mundo que nos rodea, y para dar gracias a Dios por Jesús y por la inmensa e increíble gracia de Dios. Gracias, Señor, por esto. Gracias también a Dios por su bondad y por su divina presencia durante y después de nuestro bautizo. Quisiera recordar a cada uno de mis hermanos que están en diferentes países, a los que están en los hogares para ancianos, a cada uno que está en su casa y que no puede salir, para que el Señor también tenga piedad de cada uno de ellos. Y recuerden, hermanos y hermanas, ahí, aunque no lo vea como paloma, sino que está presente el Espíritu Santo, ellos, el Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo en uno, están siempre a nuestro lado. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido por Pablo, que está en Honduras. Te pido por Lolita, que está en El Salvador. Te pido por cada uno de los otros hermanos que están en diferentes partes del mundo. Te pido, Señor, por aquellos que están en una casa hogar para ancianos o en una casa de retiro para ancianos. Te pido por las personas que están atendiendo en los hospitales y que siempre están manejándose en el momento preciso donde hay mucho dolor, muchas lágrimas. Estas personas que están al frente, Señor, tratando de manejar la situación en que vivimos. Te pido, Señor, también por nuestras autoridades para que les des toda la sabiduría que se necesitan en este momento. Te pido por mis líderes de las iglesias, Señor, para que también nos orientes hacia dónde tenemos que ir. Te pido por toda la comunidad, Señor, para que nosotros nos sintamos, Señor, bendecidos al tenerte a ti y tener la seguridad de que tú estás a nuestro alrededor. Te pido por las hermanas que nos reuníamos los miércoles y que en este momento no lo podemos hacer. Pero es que también queremos, Señor, respetar las normas que tú nos has establecido. Gracias, Señor, porque tú nos estás guiando. Gracias, Señor, porque tú nos estás pidiendo cordura en momentos difíciles. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros hoy y siempre. Y ahora, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y les proteja. Que el Señor les mire con agrado y les muestre su bondad. Que el Señor les mire con amor y les conceda ante todo paz en momento de la tormenta. Amén.